Muy buenas noches con todas y todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos a una noche más de reflexiones. CIESPAL, en el marco del Seminario Permanente de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría, ha abierto este espacio para dialogar con intelectuales y especialistas sobre las distintas corrientes que hoy tratan de proponer alternativas transformadoras al neoliberalismo. Esta noche tenemos el agrado de presentarles el conversatorio sobre populismo y hegemonía en el siglo XXI. Para ello, contamos con la presencia de la profesora de Flaxo Ecuador, Luciana Cadaya, quien es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido docente e investigadora en el máster de Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial en la misma universidad, y es investigadora invitada en la Universidad Friedrich Schiller y en la Universidad de la Sorbona París I, así como en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Contamos también con la presencia del profesor José Figueroa, quien posee un PhD en Estudios Culturales Latinoamericanos y Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Georgetown y un PhD en Antropología Social por la Universidad Rovira Virgili, Tarragona, España. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Central del Ecuador y ha sido profesor en la Universidad de Michigan, de Georgetown, en Flaxo, Ecuador y en la Universidad Nacional de los Andes, Bogotá. Antes de dar paso a mis compañeros de panel, quisiera aprovechar para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre estos dos conceptos que abordaremos esta noche, para adentrarnos al contexto de lo que serán las reflexiones planteadas por este panel. Si retomamos brevemente la historia del siglo pasado, recordaremos que el comunismo emergió como una de las principales alternativas frente a la forma de vida capitalista. No obstante, en nuestros días parece que ese espacio lo ocupa el populismo o los gobiernos denominados nacional populares. Este término populismo se ha convertido en la expresión privilegiada para denominar tanto a las experiencias políticas latinoamericanas como a los procesos emergentes en el sur de Europa. Sin embargo, es un concepto que se emplea también para describir experiencias políticas conservadoras, afines a la lógica del capital y herederas de ciertas prácticas totalitarias, como puede ser considerado el partido del Frente Nacional liderado por la familia Le Pen en Francia. Podemos decir entonces que el populismo no es necesariamente de izquierdas o de derechas, puesto que su definición emerge del campo de la acción política y de los mecanismos de confrontación para acceder al poder. Populismo no es tampoco una ideología o una teoría política con una estrategia o programa definidos, y no es una doctrina como las clásicas provenientes del siglo XIX, como son el liberalismo, el socialismo, el marxismo o el nacionalismo. Las preocupaciones centrales del populismo son la participación popular y la radicalización de la democracia. Sin embargo, al interior de una cultura política predominantemente liberal, como es la que prima en Occidente, el populismo aparece cargado de una connotación negativa, vinculado sobre todo al mundo de las pasiones, de la llamada irracionalidad de las masas, y se lo percibe como una amenaza para la democracia. Se dice de él que es una alternativa que puede generar falsas expectativas, puesto que juega con las esperanzas de las mayorías, que suele generar dependencia hacia la figura de una sola persona por sobre las instituciones a las que no permite consolidarse, que se sustenta en un maniqueísmo o disputa entre buenos y malos y por ello basa su discurso en una denuncia constante de los males que encarnan las clases privilegiadas, que al ser maniqueísta es un proyecto que antepone las dicotomías democracia, oligarquía, ciudadanía, partidocracia o incluso de lo nuevo frente a lo viejo, es decir, traza un marco de referencias con las que aspira a aislar a las élites y generar una identificación nueva frente a ellas. Dicen que es un peligro para la democracia porque desconoce a las minorías y puede desembocar en la conformación de regímenes autoritarios al reducir los espacios de expresión de la oposición, a la cual consideran un enemigo en constante conspiración.
o también que al ubicarse del lado de las grandes mayorías perjudicadas, se mueve más en la esfera de las pasiones que en el de la racionalidad de la técnica democrática. Es muy común ver a las denominadas élites políticas liberales usar el concepto pueblo para descalificar y estigmatizar a las masas como peligrosas. En pocas palabras, sostienen que dejar el poder en manos del llamado populacho es un claro atentado contra una verdadera democracia. No obstante, como nos recuerda Pablo Iglesias, puede afirmarse frente a los que usan el término de antisistema o antidemocrático como un insulto, que casi todos los avances políticos en un sentido progresivo de la humanidad se deben en buena medida a la acción de los movimientos antisistema. Para Íñigo Errejón, el populismo se explica a partir de una crisis de régimen, de una fractura de los consensos establecidos o de una desarticulación de las identidades tradicionales. Al ser un movimiento de ruptura, permite democratizar los sistemas institucionales excluyentes, puesto que irrumpen contextos de crisis de los regímenes oligárquicos que marginan a los grandes sectores de la población. En América Latina en los últimos años, o entrado el siglo XXI, los gobiernos nacional populares emergieron del descontento ciudadano como una activación popular que buscaba recuperar la soberanía, generar políticas económicas redistributivas y fortalecer el nacionalismo de cara a unos estados anoréxicos que permanecieron secuestrados por lo que se denominó como partidocracia o lo que ahora en España se conoce también como la casta. A partir de las demandas insatisfechas del pueblo, se construye todo un discurso y una retórica que facilita la articulación de una hegemonía política cultural que permite vencer el poder establecido. Esta apelación al pueblo, al considerar la opinión de la ciudadanía, le da un sesgo democrático y antielitista. Al hacer hincapié en el sujeto pueblo frente al poder oligárquico, se deduce que puede tener un componente emancipador. Para ello, se sirve de unos criterios básicos como son polarización de los de abajo frente a los de arriba, el empoderamiento y la hegemonía del pueblo frente al poder establecido y la radicalización democrática y participativa contra la oligarquía. Ahora bien, por hegemonía, como también nos recuerda Iglesias, podemos considerar al poder cultural del que goza un grupo dominante para dirigir a la sociedad en una dirección que no solo sirve a sus intereses, sino que además responde a los requerimientos del resto de grupos sociales. Recuperando a Gramsci, podemos decir que en la guerra por la generación de sentidos compartidos, la hegemonía es la capacidad de un actor particular para detentar una dirección intelectual y moral que represente a los intereses generales de una sociedad. La hegemonía viene a ser de esta manera la capacidad de convencer a la mayoría de que un proyecto político es el mejor para la sociedad. Actualmente en la región podemos decir que son los movimientos y partidos relacionados con el llamado socialismo del siglo XXI los que mejor han comprendido quizás esta importancia de la construcción hegemónica. De igual forma, como sostiene Errejón, no podemos olvidar que las percepciones, los sentidos, los mitos son dimensiones con las que juega activamente el populismo, no son elementos que encubren la realidad, sino que por el contrario son productores y configuradores de realidad. A diferencia de las formas de participación liberal que buscan implementar un sistema basado en la institucionalización de la participación y el imperio de la ley, las formas populistas, como nos recuerda Carlos de la Torre, se basan en una incorporación estética o litúrgica más que institucional. El líder difunde mitos y símbolos que identifican al pueblo como el legítimo portador de los valores nacional democráticos, convoca a ritos y festejos con los que el sujeto colectivo se identifica y aprueba. El populismo y la hegemonía desde esta perspectiva son una política de reconocimiento simbólico y cultural que permite transformar las humillaciones sociales en fuentes de dignidad. Entender la política implica de esta manera
comprender la necesidad de establecer fronteras, de construir voluntades e identidades colectivas y reconocer el papel que juegan las pasiones a la hora de luchar por alcanzar la hegemonía y tornarse el poder cultural del grupo dominante. Uno de los grandes problemas de la izquierda tradicional, como señala Chantal Mouffe, es que ha tenido pánico de movilizar las pasiones, puesto que piensa que únicamente es la extrema derecha la que se ocupa de ello, cuando vemos que los grandes cambios o transformaciones en la sociedad han requerido incursionar siempre en este terreno. Por ello, es fundamental, nos dice, disputar estas pasiones en una dirección más democrática. Quienes cuestionan el consenso neoliberal y afirman que sí es posible plasmar otras alternativas, casi siempre han sido acusados de populistas. Esta satanización del término, nos dice Mouffe, es una clara manera de impedir que se piense diferente o que se busquen otras alternativas, a pesar de que sabemos que una verdadera democracia requiere muchas veces de una dimensión populista. El éxito del modelo neoliberal, nos recuerda Stiglitz, consiste en habernos convencido de que no hay otra alternativa política. El predominio de los valores neoliberales ha sido tan dominante que se ha dejado de lado todas las preocupaciones relacionadas con el cultivo de la democracia, la igualdad y la soberanía popular. Estos elementos han sido prácticamente desterrados del escenario político. Los gobiernos post-neoliberales de América del Sur, así como Podemos en España o Syriza en Grecia, por su parte, están tratando de transformar esas relaciones de poder a partir de la configuración de otra hegemonía en donde la igualdad y la soberanía popular sea el centro de sus preocupaciones. La democracia no puede negar la disputa política como herramienta de distribución de recursos. Avanzar en los procesos de democratización de la sociedad implica entonces incorporar nuevos actores capaces de alumbrar una nueva hegemonía en torno a las formas de distribuir, gestionar, disputar y conquistar el poder. Después de todo, como señala Iglesias, la radicalidad en la política no se va a medir ni por los principios políticos, ni por lo encendido de los discursos, sino por la radicalidad de los resultados, en la medida en que seamos capaces de democratizar los privilegios y convertirlos en derechos para todos. Desde esta perspectiva, consolidar el poder en favor de las grandes mayorías es actualmente, al interior de esta americanización de la modernidad, el mayor desafío del siglo XXI. Con esto, pues ahora doy la palabra a Luciano. Por favor. Lo voy a poner, sí, lo voy a poner aquí. Bueno, buenas noches a todos. ¿Ahí me oyen bien? Es que a medida que vaya hablando mi voz se va a ir elevando y entonces no quiero aturdirlos. ¿Ahora me oyen bien? ¿Ahí? Vale, bueno. Buenas noches a todos. Les agradezco por estar acá, se me acaba de volar el nombre, pero sigo siendo yo. Les agradezco por estar acá porque podrían estar en cualquier otro sitio y sin embargo prefieren escucharnos durante una hora y cuarta a estas tres personas que estamos aquí delante suyos. Bien, creo que mi intervención va a ir un poco en la línea de Julio, es decir, explorar un poco teóricamente qué es esto del populismo, qué es esto de la hegemonía, qué cosas se han dicho al respecto. Así que bueno, voy a trabajar un poquito esas ideas y espero que les susciten preguntas y que se animen a plantearlas una vez que acabemos de hablar. Me gustaría empezar con una cita que voy a leer y luego voy a decir de quién es y por qué la traigo a colación. La cita dice así: ¿hay un solo partido de la oposición a quien el gobierno no califique de comunista? ¿Hay un solo partido de la oposición que no lance al rostro de la oposición más progresista, lo mismo que a sus enemigos reaccionarios, la acusación estigmatizante de comunista? De hecho, de este hecho se desprenden dos consecuencias. Primero, que el comunismo se haya reconocido como un poder por todas las potencias europeas. Y segundo, que ya es hora
de que los comunistas expresen a la luz del día y ante el mundo entero sus ideas, sus tendencias, sus aspiraciones, saliendo hacia el paso de esa leyenda fantasma comunista. Bien, algunos ya habrán intuido de quién es esta cita, es de Marx, que está expresada en el Manifiesto Comunista. Yo les invito a que hagamos una alteración de la cita y cambiemos la palabra comunista por la palabra populista o populismo. Y nos vamos a dar cuenta que la estigmatización que sufría el comunismo en aquel entonces, hoy la sufre la expresión populismo, ¿no? Entonces, me gustaría que no solo hagamos esta alteración, sino los invito a pensar en la noción de fantasma. Es decir, Marx en esta cita sugería que el fantasma del comunismo debería ser, en cierta medida, conjurado. ¿Qué significa conjurado? Debería ser traído a presencia para ver qué es este fantasma del comunismo. Pues bien, lo que voy a intentar hacer hoy, en el tiempo que tengo, es traer a presencia los fantasmas del populismo, no solamente porque el populismo no tiene un fantasma, sino que tiene muchos fantasmas. Entonces, vamos a traer a presencia estos fantasmas, a ver qué pasa y a ver por qué producen tanto rechazo, tanto temor y esas cosas que se dicen alrededor del populismo. Bien, si nos ponemos a pensar en cuáles son los fantasmas generales que nos acechan en los gobiernos populistas, podríamos decir 4 cuestiones básicas. Es decir, el populismo es peligroso porque tiene un líder carismático, ¿no? Es decir, un líder alguien que lidera y por liderar per se ya se convierte en alguien peligroso, en alguien autoritario y en alguien que oprime, ¿no? Ese es el primer fantasma que nos acecha. El segundo fantasma que nos acecha es que en el populismo lo que se produce es una manipulación de las masas. Las masas son engañadas por estos líderes autoritarios y por tanto se las manipula para los fines egoístas de ese supuesto líder autoritario. Bien, ese sería como el segundo fantasma del populismo. El tercer fantasma es la peligrosidad del populismo por apelar a los afectos, ¿no? De pronto apelar en política a los afectos se convierte en algo peligroso, en algo de lo que debemos deshacernos. Y el cuarto fantasma es que el populismo incita constantemente a la conflictividad. O sea, que el populismo es lo peor que nos puede pasar porque tenemos un líder carismático, una masa manipulada, afectos desbordados de irracionalidad y por último, conflictos constantes, ¿no? Desestabilización constante. Bien. Antes de pasar esto es un término que a mí me gusta mucho usar y llevarlo a los problemas de la modernidad, antes de pasar a deconstruir a estos fantasmas, a ver que no son tan peligrosos como parecen, me gustaría dar otro paso. Y tiene que ver con lo siguiente, es preguntarnos cuál es el lugar de enunciación de aquellos que definen al populismo con estas características. Es decir, ¿cuál es el sujeto político, el sujeto históricamente constituido que ha generado esta idea del populismo? Es decir, ¿cuál es la politicidad de ese sujeto? ¿Cuál es su discurso? ¿De qué ideología viene ese sujeto? ¿Por qué de pronto, per se, es malo considerar que el liderazgo? ¿Por qué es malo considerar que los afectos tienen una presencia en la política? ¿Por qué es algo que deberíamos deshacernos? ¿Quién dice eso? ¿No? Entonces, para entender en cierta medida qué es el populismo, también es necesario entender quiénes son sus detractores, ¿no? ¿Dónde estamos situados históricamente y políticamente? Porque muchas veces cuando uno intenta elaborar la teoría populista sale la voz de una conciencia sensata, neutral, que dice no, es que el populismo es peligroso por esto. Entonces es el momento en el que uno tiene que preguntarle, ¿y usted por qué cree que es peligroso? ¿Dónde leyó eso? ¿Quién incidió en eso? ¿De dónde viene ese temor, esa actitud de desprecio? Y eso forma parte de un relato histórico. Está históricamente construido ese rechazo. No es algo dado, algo natural. Entonces, es necesario, digamos, indagar en ese
en ese rechazo, en ese discurso de la estigmatización del populismo, así como en su momento Marx indagaba en esa estigmatización del comunismo. Es necesario indagar ahí, es necesario pensar en ese sujeto. Entonces, mientras vamos a ir definiendo el populismo, nos va a ir saliendo de manera dialéctica ese otro que va construyendo una figura despectiva del populismo. Ahora bien, a mí me gusta pensar que el populismo debe ser pensado en dos niveles distintos, que se suelen confundir. Y al confundirse, lo que hacen es obturar las discusiones más que llevarlas a un lugar interesante. Entonces, creo que es importante hacer esta matización. Yo creo que el populismo debe ser pensado en dos niveles distintos. Uno es, como suelen llamar, el nivel óntico. Un populismo en el nivel óntico. Ahora vamos a ver qué quiero decir con eso. Y por otro lado, hay un populismo que se piensa desde el nivel ontológico. Ahora bien, ¿qué quiere decir el populismo desde el nivel óntico? Es desde el nivel de las cosas dadas, de las prácticas concretas, de la revisión histórica del populismo, es decir, qué hizo Perón en tal año, qué práctica concreta política generó, qué tipo de institucionalidad generó, etc. Tiene que ver con el hecho de decir, este gobierno tiene líder, apela a los afectos, genera antagonismo, sí, bueno, entonces es populista. Ese es el nivel óntico, es un nivel que simplemente apela a eso, a un revisionismo histórico. Son como, digo yo, a veces es un nivel del censor del populismo, ¿no? Es un catador de populismos, es un señor que va viendo si esto se ajusta a la receta o no se ajusta a la receta, ¿no? Entonces ve peligros por todos lados. Ese sería, digamos, el nivel óntico, el nivel de la revisión histórica. O sea, no necesariamente quienes hacen revisión histórica del populismo tienen que considerarlo en sentido peyorativo, pero es un nivel que se queda ahí, en lo dado, en lo inmediato, en el dato que se nos aparece. Y luego está, como decía yo recién, el populismo a nivel ontológico. Es decir, es una actitud hacia el populismo más reflexiva. Tiene que ver con pensar cómo se instituye el populismo y cómo el populismo instituye sentido político, sentido de lo social. ¿Cómo instituye lo social? ¿Cómo el populismo construye sujetos, relatos, mitos? Tiene que ver con esa dimensión en lo que aparece como dado, que venía en el otro nivel del populismo óntico. En este nivel aparece como un espacio de problematización. El populismo en tanto instituyente de sentido, de sujetos, etc. Esta dimensión ontológica del populismo posibilita una teorización del populismo. Es decir, que mientras que el populismo óntico lo que simplemente genera es una revisión histórica de lo dado, el populismo ontológico permite construir teoría a partir de la categoría de populismo. Y eso es una diferencia muy, muy importante. Bien. Ahora bien, me gustaría hacer un comentario y tiene que ver con algo. El populismo, a diferencia de otros conceptos de la política que nacen como término teórico, el populismo nace de la praxis política. Es decir, no es un teórico que piensa el término por primera vez y empieza a construir una teoría. No, el populismo nace de la praxis. Y yo me voy a basar aquí en un texto de Adamovsky, un texto que publicó hace muy poquito en la revista Anfibia, un texto muy interesante porque él muestra que el populismo nace de la praxis política en dos lugares distintos en un mismo momento histórico. Por un lado, nace en el siglo XIX entre los socialistas y nace para designar a una determinada ola anti-intelectualista de los socialistas, que consideraban que había que generar un mayor acercamiento hacia el campesinado para poder dar lugar a la revolución, ¿no? Es decir, que había una apelación a lo popular desde lo popular. Es decir, frente a la clásica idea socialista, en donde lo que se supone es que se debe como educar a las clases
trabajadoras o al campesinado. Por el contrario, esta ola de socialistas consideraban que más que educar había que estar al lado de ellos y desde ahí generar una emancipación. Y se lo utilizó para describir a ellos. Luego, en sí mismo ese sentido no era ni peyorativo ni afirmativo, era una descripción. Pero posteriormente en Rusia pasó a tener una consideración peyorativa. O sea, quien era populista no era un verdadero socialista. Quien era un populista, además, tenía un acercamiento al campesinado y el campesinado tenía una cierta defensa de lo nacional. El populista terminaba haciendo una defensa de lo nacional en solidaridad con el campesinado. Entonces, los socialistas consideraban que quienes iban por esa vía no eran lo suficientemente revolucionarios, no eran lo suficientemente socialistas, ¿no? Entonces, el populismo es visto como un desvío del socialismo, como algo que salió mal, como una anomalía del socialismo. Entonces, ahí empieza el histórico rechazo, digamos, de cierta vertiente del socialismo hacia el populismo en Rusia. Y luego, paralelamente a esta época, a este fenómeno, en Estados Unidos se utiliza el término populista para referirse a un partido político que tuvo una vida muy, muy breve, que se llamaba el Partido del Pueblo. El Partido del Pueblo era un partido en el que cuyos políticos tenían una relación muy cercana con los granjeros más humildes y que a su vez también había una cierta tendencia antielitista. Y entonces se utilizaba el término populista para referirse a este partido político. Y este partido político se lo refería en términos peyorativos. Y en cierta medida se consideraba que esta forma de organización política era contraria a la democracia liberal, porque apelaban a los afectos, apelaba a lo irracional, etc. Entonces, aquí tenemos un segundo rechazo, es decir, el populismo es una anomalía de la democracia liberal. En el caso de Rusia, era una anomalía con respecto al socialismo. En el caso de Estados Unidos, era una anomalía con respecto a la democracia es liberal. Es decir, que en ambos casos el populismo es el lugar de un rechazo, de una cierta estigmatización. Nace fallido, nace mal. O sea, desde el inicio la cosa va mal con el populismo. Bien, es recién, siguiendo el texto de Adamovsky, digamos, es recién en los años 50, en 1950, que se introduce el término populismo en la academia. Y se lo introduce en un sentido peyorativo otra vez. Y se lo introduce para considerar a todo aquello que se oponía a la democracia liberal. Esto es, podía ser el nazismo, podía ser los movimientos revolucionarios bolcheviques, era todo aquello que se oponía a las prioridades de la democracia liberal. Bien, posteriormente, en los años 70, entre los 60 y los 70, el populismo aparece nuevamente en la academia, pero ya para referirse a los procesos latinoamericanos. Como todos sabemos, el varguismo en Brasil, el peronismo en Argentina y el cardenismo en México. Bien, y también de nuevo se lo utiliza, ahí ya empieza a haber una tensión, porque ya no necesariamente se lo considera en términos peyorativos. Pero quienes llevaban la voz cantante habían hecho un diagnóstico acerca de qué era el populismo y qué no era el populismo. Y lo que se había dicho es lo siguiente, que el populismo apelaba al personalismo frente a la institución. Es decir, empezaban a establecer relaciones dicotómicas. El populismo personalista frente a una voluntad institucionalista. El populismo apela a las emociones frente a la razón. Es irracional. El populismo apela a la unanimidad frente a la posibilidad del pluralismo. Entonces, de esa manera quedaba estigmatizado como personalista, emocional y unánime. Ahora bien, la pregunta que nos podemos hacer nosotros es, de nuevo, ¿por qué necesariamente que haya un liderazgo tiene que suponer per se que no hay institución? Porque, ¿de dónde nace esa necesidad de ponerlos como antagónicos? ¿Por qué apelar a las emociones y a las pasiones políticas tiene que necesariamente significar que no hay razón? ¿Por qué apelar, digamos, a un proyecto hegemónico
tiene que suponer que no hay pluralidad. ¿Por qué? No es necesario, no es dado. Es decir, el liderazgo no necesariamente tiene que oponerse a la institucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos que la famosa experiencia populista es atacada desde dos lugares distintos. Desde el socialismo, es decir, desde un lugar de pureza, que considera que el populista en el fondo es alguien que no quiere hacer la verdadera revolución, es alguien que tiene una actitud más bien reformista y que por tanto estaría engañando a las masas porque les impediría la verdadera emancipación. Es decir, el socialista vendría a ser, en términos hegelianos, ese alma bella que cree que el populismo no está a la altura de la verdadera causa. Y luego está este otro discurso de la democracia liberal, que considera que la democracia debe ser institucional, racional y pluralista. La pregunta que uno podría hacerse también es ¿dónde ha existido esa democracia? Porque una cosa es decir que tiene lugar y otra cosa es que efectivamente haya existido una democracia verdaderamente institucional, racionalista y pluralista. Pero bien, mantengamos la hipótesis de que es posible. ¿Qué pasa en ese escenario? En ese escenario se considera que la democracia liberal es la democracia de avanzada, es la democracia civilizada y es la democracia evolucionada hacia la que todos deberíamos aspirar. Pero lamentablemente en América Latina lo único que habríamos generado es una democracia fallida, una democracia atrasada, incivilizada y autoritaria, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a pensar que no necesariamente las emociones, el liderazgo y la hegemonía son opuestos al institucionalismo, a cierta idea de racionalidad y a cierta idea de pluralidad, se empiezan a caer estas falsas dicotomías. Porque no solamente nos damos cuenta de que en proyectos donde apelan más a las pasiones o a la hegemonía o a los liderazgos, no solamente allí vemos que hay cierta idea de institucionalidad, que puede haber cierta idea de racionalidad, que puede haber cierta idea de pluralidad, no solo sucede eso, sino que empezamos a descubrir que allí donde se suponía que ya no había liderazgo, empieza a surgir liderazgo, donde no había pasiones, hay pasiones manifestándose de alguna manera, es decir, se empiezan a contaminar las dos ideas dicotómicas de democracia. Y es ahí donde me gustaría llegar. Habría que decir otra cosa también, y es que el primero en advertir la falacia de este proyecto de democracia, libertad de mercado, fue Schmitt en los años 30, en el texto El concepto de lo político. Ahí Schmitt lo que dice es que uno podría matizar, y eso lo retoma Mouffe. Schmitt lo que nos dice ahí es, el liberalismo, y nosotros hoy podríamos decir la democracia liberal de mercado, en el fondo es una ideología. Es una ideología que bajo la excusa de institucionalidad, racionalidad y pluralidad, lo que hace es neutralizar la política. Neutraliza la política porque los problemas los lleva o bien al plano económico, es decir, el problema económico no es un problema político, sino que es un problema técnico. Entonces dejemos que los expertos resuelvan nuestros problemas técnicos. Veamos lo que está pasando en la Troika. O por el contrario, llevan los problemas al plano de la moral. El conflicto en realidad es un conflicto de valores y por tanto hay que normativizar las cosas para poder de manera consensuada resolver los problemas porque una sociedad puede reconciliarse consigo misma. Bien, para Schmitt todo esto era parte de una ideología que lo que buscaba era despolitizar a la gente a través de la economía, a través de la moral. No nos extraña que hoy muchos teóricos estén pensando en que atravesamos una experiencia pospolítica, es decir, de neutralización de la política, que viene de esta larga imposición liberal que tiende a invisibilizar la dimensión política. Entonces, uno se podría preguntar, ¿por qué entonces a este discurso, a esta ideología, le molesta tanto las pasiones, los liderazgos, la posibilidad de un proyecto? ¿Por qué molesta tanto? ¿Por qué a este discurso le molesta tanto? Porque justamente estas dimensiones lo que visibilizan es la politicidad de la sociedad. Y eso es lo que el discurso neoliberal intenta con la moral y la economía invisibilizar. Entonces, hay que generar el fantasma de la peligrosidad de las pasiones para justamente decir que por ahí no hay nada.
¿Por qué? Porque no conviene que se evidencie que lo que hay ahí en juego justamente es político. Es lo político en su expresión más, digamos, desnuda. Bien, sin ir más lejos, es decir, ¿cuál es el fenómeno más interesante que ha tenido lugar este fin de semana con respecto a lo que pasó con Grecia? La Unión Europea hay algo que ya no pudo ocultar más, y es que el problema es político. Es decir, obviamente que lo que ha pasado con Grecia no beneficia a Grecia, pero si hasta ahora podían seguir manteniendo el discurso de problemas técnicos, de una economía que tenía que ajustarse a una receta determinada y que los expertos podían llevar todo eso hacia una buena resolución, lo que mostró el conflicto actual con Grecia es que en el fondo, y es lo que explicitó, es que en el fondo todo es una cuestión de decisión política. ¿Por qué? Porque el proyecto de Syriza fue el de ir a la Unión Europea y mostrar que ellos también tenían un procedimiento alternativo con recetas que podían sacar a Grecia de ese lugar. Es decir, jugó al enemigo con las armas del enemigo. Y el enemigo, en vez de considerar todo eso, tomó la decisión, sin poder apelar ya más al recurso técnico, de decir no. Entonces se mostró la politicidad que había detrás de este supuesto tecnicismo o procedimiento meramente económico. Ahora bien, volvamos un poco a esta distinción entre la actitud óntica para pensar el populismo y la actitud ontológica. Decíamos que desde la actitud óntica, en muchos casos, cuando que se hace un revisionismo histórico, dice, bueno, vamos a pensar en el caso de Ecuador. Está este elemento, está este, bien, entonces es populismo, entonces es un problema, entonces es la liturgia irracional, entonces es el líder carismático, etc. Bien, hay muchos teóricos que en realidad no están creando una teoría populista, sino que están haciendo análisis de lo dado y diagnóstico. Pues a mí me parece importante rescatar esta segunda actitud, la ontológica, porque nos permite ver que hay una problematización de la definición, que nos permite preguntarnos cómo se origina esta idea del populismo, nos permite pensar qué supone en cada caso concreto, porque podemos decir que Bolivia es populista, que Ecuador es populista, que Argentina es populista, pero son experiencias muy distintas entre sí. Ahora en el caso de España hay un proyecto populista, pero son todas experiencias con muchas singularidades propias que el revisionismo histórico no nos permite advertir. Por eso me parece importante traer a colación la teoría de Laclau. Es decir, ¿qué hizo Laclau con respecto a la actitud óntica? La volvió ontológica, es decir, él en vez de hacer un revisionismo histórico, tuvo una actitud, si se quiere, rebelde en el campo del saber. ¿Él qué hizo? Él dijo, por lo general, a los países latinoamericanos se los suele estigmatizar al considerarnos populistas. Es decir, el populismo es el lugar del estigma, como en su momento lo es también la idea del clientelismo. Bien, vamos a hacer de esa supuesta debilidad, de ese estigma, vamos a convertirlo en una teoría. Vamos a convertir esta, digamos, debilidad con la que nos acusaban en una fortaleza teórica. Vamos a desafiar, digamos, a los cánones occidentales del saber en el que nos llamaban atrasados, incivilizados, y vamos a convertirlo en un marco teórico para pensarnos a nosotros mismos. Eso es lo que hizo, digamos, Laclau con su teoría populista. Por supuesto que su teoría no se ajusta a este revisionismo histórico que yo quise hacer, pero porque él ha hecho un momento poético de esa noción del populismo, lo ha convertido en otra cosa para ver si a partir de una experiencia de la praxis podíamos construir una teoría para poder entendernos a nosotros mismos y generar marcos de inteligibilidad para pensar la sociedad. Bien, en ese sentido Laclau lo que nos dice, ¿cómo vamos de tiempo? Yo igual no me queda poquito. 10 minutos, vale, pues en 10 minutos podemos decir un montón de cosas. Bien, Laclau lo que nos va a decir es, en mi construcción teórica del populismo, el populismo no es ni un movimiento ni una ideología, sino que es
una práctica política discursiva. Ese es el primer punto, es una práctica política discursiva. Esta práctica política discursiva tiene una característica: construye un sujeto político. Es decir, y esto es algo que hemos visto en la historia. A mí me fascina leer el manifiesto comunista una y otra vez. Yo sé que no es de los libros más duros de Marx, pero es uno de los más creativos, uno de los textos más creativos, porque ahí él hace hay un momento mágico de nombrar. Es decir, él dice, la historia de la humanidad ha sido la historia de los opresores y los oprimidos, que eso lo podemos ver desde Aristóteles. Pero luego comete una arbitrariedad hermosa Marx y dice, la historia de los opresores y los oprimidos es la historia de la lucha de clases. Y es ahí cuando Marx crea el sentido, cuando toda esa masa dispersa de oprimidos se reconocen y se identifican como la clase trabajadora. Ese momento de institución del sujeto político es un momento hermoso porque a nivel de datos no se podía encontrar datos que dijera eso es clase trabajadora, porque Marx estaba construyendo esa categoría política. Pues bien, en cierta manera, Laclau está haciendo algo parecido. Está diciendo que las prácticas políticas instituyen sujetos. Y lo que va a decir Marx es que ya no podemos hablar más, Laclau, que no podemos hablar más de sujetos de clase de trabajadora, sino que en la praxis se están configurando nuevas subjetividades políticas que tienen que ser pensadas. Bien, entonces el populismo debe ser pensado una práctica política discursiva que constituye sujetos políticos, pero no toda práctica política es populista, sino que depende, es decir, que esa práctica sea populista, depende de la forma en que se articule el sujeto de esa práctica y las representaciones que genere alrededor de sí mismo. Es algo muy específico y en ese sentido hace una distinción y dice, toda práctica política tiene demandas, pero unas van a ser populistas y otras no. Tenemos las demandas que dependen de la lógica diferencial y que son demandas puntuales que vienen dadas, que se pueden satisfacer sin ningún problema. Es decir, por ejemplo, yo vivo en un barrio, en una calle, donde pasan muchos coches y no hay semáforo. Entonces, yo lo que digo es, tiene que haber semáforo. Tengo dos opciones, o salgo a la calle a manifestarme y de pedir que se vayan todos, o por el contrario, voy al ayuntamiento y digo, tendría que haber un semáforo ahí. Pues bien, si yo tomo esta segunda actitud, para Laclau es una actitud democrática institucional, que pertenece a la lógica de la diferencia. ¿Por qué? Porque yo no estoy poniendo en cuestión el orden instituido. ¿Por qué? Porque yo vivo en un orden social en el cual creo que institucionalmente mi demanda puede ser satisfecha. Es decir, voy al ayuntamiento y digo, quiero un semáforo porque han atropellado a 3 niños. Entonces va al ayuntamiento, pone un semáforo, mi demanda está satisfecha, yo como ciudadano singular sigo siendo un ciudadano singular y no pasó nada. Ahora bien, hay otro tipo de demandas que va a decir Laclau, que son las demandas insatisfechas. Son demandas que de ser satisfechas supondrían una ruptura del orden social establecido. Por ejemplo, en España, si hoy, en los ayuntamientos ahora está pasando otra cosa, pero antes de las elecciones, en España, si uno iba y le decía a Rajoy, por favor, deje de desahuciar a la gente, Rajoy decía, no, porque mi proyecto de gobierno justamente consiste en seguir con la política de desahucios. Entonces, si yo satisfago su demanda, tengo que generar una ruptura en el orden social establecido. Bien, esa para Laclau es la lógica equivalencial que da lugar a una serie de demandas insatisfechas que se empiezan a articular. Es como, a mí me molesta porque este gobierno, que incluso con lo que está pasando ahora en Ecuador, se puede pensar así, es decir, si hay un señor que considera que no tiene que haber una redistribución de la riqueza, pues satisfacer su demanda de que no haya redistribución de la riqueza supone una ruptura con el orden establecido. Pues pasa un poquito así, lo que pasa es que eso sería un populismo de derechas, pero bueno. Entonces, con respecto de nuevo a la pluralidad de demandas insatisfechas, estas demandas se empiezan a articular, y nos va a decir Laclau, alrededor de algo que es un significante vacío. Y es lo que posibilita el proyecto hegemónico. Es decir, las distintas demandas diferenciales se empiezan a
sin perder su identidad, empiezan a situarse en un mismo problema. Es decir, yo tengo problema de discriminación racial, yo tengo problema de que soy pobre, yo tengo problema de que me desahucian, pero resulta que todo ese problema que responde a problemáticas diferenciales tiene que ver con un modelo económico. Entonces todos nos manifestamos porque pedimos una transformación de la forma de economía que tiene lugar. Pues bien, eso tiene que ver con la construcción de una demanda equivalencial. Bien, que muchas veces es sostenida por un liderazgo, como podemos ver ahora que está teniendo lugar en España con el caso de Ada Colau en Barcelona. Eso es un liderazgo populista, porque ella ha logrado, ella en su persona se han articulado un montón de demandas insatisfechas, se ha producido una ruptura del orden establecido y se han generado nuevas condiciones de gobernabilidad. Pues bien, y además, en esas nuevas condiciones de gobernabilidad hay un antagonismo que tiene que ver con un gobierno nacional que se opone a lo que ellos quieren hacer. Entonces hay una relación antagónica, hay un liderazgo y hay una población que está pujando por una nueva forma de organización social. Bien, con esto es para terminar, eso es un poco, digamos, la teoría de Laclau, en donde él obviamente considera la dimensión de los afectos y las identificaciones, pero me parece que, digamos, hoy en día lo que hay que explorar, a lo que hay que prestarle más atención es a dos cuestiones. Por un lado es a la cuestión de la dimensión estético-política que tienen los afectos en la construcción de proyectos económicos. Y eso, inevitablemente, apela a la cuestión de la cultura. Es decir, que se tiende muchas veces, incluso desde los proyectos populistas, a mayor énfasis a la eficacia, a la eficiencia, a la eficacia, esos términos que eran propios del neoliberalismo, que se los ha apropiado los populistas, apelan a eso, apelan a esas cuestiones procedimentales, que en cierta medida está bien, pero se olvida la necesidad de prestar más atención a la cuestión cultural, que es una tarea, digamos, a mediano plazo, pero que es desde ahí donde se construyen las identificaciones a largo plazo, porque es el lugar de construcción de los relatos, es el lugar de construcción de los mitos, es el lugar de construcción de, digamos, la memoria histórica, es el lugar de construcción de tejido social a largo plazo, es el lugar en el que se construyen sensibilidades críticas, es decir, la apelación a la afectividad es una apelación a la sensibilidad de los sujetos. Y la cuestión de la sensibilidad de los sujetos es una cuestión que se tiene que trabajar desde una pedagogía de la estética. Entonces, considero, y eso es algo que muchos otros teóricos están haciendo, es necesario que desde esta teoría populista se piense en la dimensión estética de los afectos a mediano plazo. Sin ir más lejos, estoy pensando otra vez en Gramsci, como todos los que han pensado la cuestión del populismo. Cuando Gramsci decía... cuando Gramsci decía lo siguiente, es decir, en lo popular, en lo nacional popular hay fuerzas reactivas y fuerzas emancipatorias. Tenemos que generar una pedagogía estética para que las fuerzas populares reactivas se neutralicen, puedan ser problematizadas y dar paso a las fuerzas populares emancipatorias. Es decir, bien, por ejemplo, ha venido el Papa y ha hablado sobre la necesidad del núcleo familiar. Pues muy bien, tomemos esa demanda de la necesidad de una familia, pero empecemos a problematizar la idea de familia. ¿Qué idea de familia se va a construir? ¿La idea del padre de familia clásico o empezamos a pensar distintas formas de organización de la familia? Pues ese es el sentido de ir tomando las cosas arraigadas en lo popular e ir transformándolas en otra cosa. Con respecto a Ecuador, ¿qué pasa con la estética? ¿Qué relación hay con todo el arte barroco que ha tenido lugar en Ecuador y las clases populares? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se puede reactivar todo ese potencial para llevarlo hacia prácticas emancipatorias y constitución de tejido social? Por ahí creo que es algo a pensar. Y la segunda cuestión a pensar es que lo nacional popular del populismo tiene que dar un paso hacia una problematización internacionalista de lo nacional popular, porque estamos en un momento histórico donde es necesario generar articulaciones, y eso no supone caer en la vieja utopía de un gran proyecto socialista, que una vez que se imponga en el mundo todos vamos a ser felices, que en el fondo es un modo de cristianismo, sino que tiene que ver con generar
articulaciones entre las distintas naciones o plurinaciones. Y la articulación no es ni alianza ni unificación. Es decir, la articulación no es alianza en el sentido de que la alianza supone que cada uno tiene su identidad consigo mismo por una cuestión económico-estratégica. Hoy me alío con vos, mañana me rompo con vos y no pasó nada acá. No es eso. Tampoco es la unificación, que tiende a la homogenización, que se vuelve sumamente problemático, porque la homogenización lo que hace es generar las purgas socialistas. Tú no eres demasiado socialista porque tu demanda no responde a la gran causa, ¿no? Es el gran peligro del socialismo. No se trataría de una internacionalización en este sentido homogeneizante, sino en una articulación que supone generar la unidad en las diferencias, mantener las singularidades de las luchas, pero que en esas singularidades de las luchas se genere un proyecto unitario. No un proyecto mundial, pero sí un proyecto unitario como resistencia y como posibilidad, digamos, que era un poco lo que decía recién Julio, de generar una lógica distinta al neoliberalismo contemporáneo. Y creo que estamos en un momento histórico a nivel latinoamericano y del sur de Europa, donde es necesario darle más vueltas a esa necesidad articulatoria de lo internacional populista, por llamarlo de alguna manera, y con eso concluyo y le doy la palabra al compañero José. Muchas gracias, Luciana. Damos la palabra a José Figueroa. Bueno, Luciana, creo que me facilitaste bastante el camino hablando ya un poco sobre el tema de Ernesto Laclau, porque bueno, efectivamente esta charla gira en torno a un texto para mí fundacional de la filosofía política latinoamericana, que fue este texto escrito por Laclau y Chantal Mouffe en los años 80, Hegemonía y estrategia socialista hacia una radicalización de la democracia. Básicamente lo que voy a intentar hacer en este rato es mostrar cómo el eje central del trabajo de Laclau y de Mouffe, que es la crítica al esencialismo de clases, tiene una alta pertinencia en el contexto de los debates que se están llevando a cabo en las últimas décadas y en los últimos años en países como el Ecuador, en el sentido en que el esencialismo de clase, tal y como lo tratan críticamente Laclau y Mouffe, es llevable hacia el tipo de esencialismo étnico que se está viviendo en este momento y que es una de las fuentes desde las cuales se fundamenta lo que podríamos llamar la oposición de izquierda o la oposición de la ultraizquierda a los proyectos que están en curso en este momento. A ver, primero, las sociedades latinoamericanas han, sabemos, iniciado desde el año 99, desde el ascenso de Chávez al poder en Venezuela, una serie de transformaciones que son realmente significativas respecto a lo que era el modelo neoliberal dominante. Las conquistas que se han logrado en el sentido de la inclusión de los sectores populares son altamente significativas. Lo podemos ver en la recuperación del rol regulador del Estado, en el tema de la educación, en las nuevas formas de negociación de la soberanía nacional, etc. Pero a pesar de esto, ha habido en el caso del Ecuador una significativa oposición de parte de un sector de izquierda, y este sector ha tomado como fundamento principal una serie de imágenes en torno al tema de la etnicidad. El movimiento indígena, si se quiere, ha sido el sector que cumple en el contexto del Ecuador actual una situación análoga a las imágenes esenciales que se desarrollaron sobre el proletariado y que también se desarrollaron sobre el campesinado, y que es lo que constituye el eje más importante de la obra fundacional de Laclau y Mouffe. Una de las preocupaciones de Laclau y de Mouffe es el indagar las raíces autoritarias de la izquierda. En ese sentido, la obra está realmente dedicada a explorar este autoritarismo, y sobre todo tomando en consideración que la obra fue escrita en un momento en el cual se estaba produciendo una transformación internacional terriblemente significativa
que era prácticamente el fracaso del denominado socialismo real, la llegada de Gorbachev, la crisis del socialismo real era evidente, y había además una serie de cánticos de triunfos del neoliberalismo en el caso de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y la preocupación que planteaba MOVE y Laclau es, bueno, ¿cómo fue que perdimos? ¿Qué fue lo que pasó? Y ellos encuentran que una de las razones por las cuales la crisis se estaba viviendo en la izquierda está directamente relacionada con el tratamiento esencialista que hubo hacia el paradigma de clases. Entonces, lo que ellos plantean es que el esencialismo de clases es una tradición muy fuerte que se rompe recién a partir de Antonio Gramsci, a pesar de que en términos históricos había una serie de evidencias que podrían demostrar unas perspectivas distintas a ese esencialismo. Lo que plantea básicamente, retomando a Marx, y por eso yo creo que aquí hay una discusión que sería interesante, Luciana, de abrir respecto a cuál es el límite del cambio de sistema, porque lo que plantea Laclau en el fondo es una teoría de radicalización de la democracia que en muchos casos, y la discusión apunta a ver si es una profundización de la democracia burguesa o si realmente es la construcción de un nuevo modelo, y a mí me parece en gran medida lo que plantea Laclau, con lo cual yo no estoy necesariamente en desacuerdo, es una profundización de la democracia burguesa, las promesas de la modernidad burguesa, profundizarlas, y en ese sentido creo que las reflexiones que tiene sobre el populismo y la hegemonía son fundamentales. El eje, digamos, uno de los ejes del esencialismo de clase, en el caso de Marx, está directamente vinculado hacia el origen, digamos, estas discusiones de tipo hegeliano, donde se habla de la clase en sí y de la clase para sí, y donde se plantea que hay una definición a priorística de la identidad de clase fundamentalmente definida por la posición que los sujetos tienen con respecto a la economía. Es decir, hay un peso muy fuerte de la economía para la definición de las clases. Y lo que plantea Laclau y MOVE es sacar el tema de la esencia del esencialismo de clase del ámbito económico y llevar al ámbito político discursivo. Y esto nos abre una serie de situaciones que son bastante interesantes en el sentido de la filosofía política. Hay tres elementos históricos que inspiran la obra de Laclau y de MOVE. La primera gran experiencia es que los antagonismos en el sentido marxista que se presupone existirían en el siglo XIX empiezan a disminuirse desde la segunda mitad del siglo XIX, donde los sectores obreros, y esto es claramente estudiado por los historiadores de la clase obrera, ya no necesariamente enarbolan un concepto de antagonismo irreconciliable con respecto a la burguesía, sino que establecen una serie de demandas que son para la inclusión dentro del sistema. Uno mira, un gran ejemplo de esto lo plantea Roger Chartier cuando miramos, por ejemplo, las demandas para la construcción de casas, la mejoría de las casas. Una vez se produjeron las reformas de Haussmann a mediados del siglo XIX, una de las principales demandas que hicieron los sectores obreros fue participar ellos también de estas reformas arquitectónicas. Entonces, este fue una de las inspiraciones que permitió, digamos, criticar desde la perspectiva de Laclau el antagonismo como un tema esencialmente determinado por lo económico. Un segundo, bueno, dos momentos también muy interesantes fue efectivamente la reflexión en torno a Rusia, el populismo ruso, pero también la posibilidad de la construcción de un frente popular en el contexto de la Revolución Soviética. Cuando se hablaba de frente popular era la posibilidad de que convergieran distintos sectores dentro de una propuesta política y no solamente un sector privilegiado como que se
sería la clase obrera, que es el gran problema del marxismo del siglo XX. Y otra experiencia muy importante, bueno, fue también la posibilidad de la construcción de frentes populares en los años 30 en la lucha contra el fascismo, que eso fue uno de los debates muy importantes que hubo, por ejemplo, en el contexto de la guerra civil de España, que sería la conformación de estos bloques contrahegemónicos de carácter popular, multiclasistas, policlasistas, que contradecía efectivamente la perspectiva de una clase encarnando efectivamente un destino manifiesto y que significaría la libertad del resto, es decir, estábamos hablando entonces de la confluencia de distintos sectores. Y en la tercera experiencia, bueno, sin duda, es la experiencia latinoamericana, que vale la pena reflexionarla con un poquito más de cuidado. La experiencia latinoamericana fundamentalmente se empieza a producir desde la crisis de los regímenes oligárquicos de finales del siglo XIX, que para el siglo XX cambian totalmente lo que es el sentido de las identidades nacionales. Hasta el a finales del siglo XIX, uno se encuentra, por ejemplo, que los sectores mestizos, los sectores indígenas, los sectores negros, de una u otra forma estaban ocupando unos lugares geográficos, en términos de geografía política, parecidos a los que ocupaban en el contexto del periodo colonial, porque el régimen del oligárquico basado en la economía de enclave no requería una inclusión nacional de estos sectores. Hay una crisis que empieza a finales del siglo XIX y que está directamente vinculada con una crisis de acumulación del capitalismo y que se profundiza en la primera década del siglo XX, y que esto obliga a la redefinición de los estados nacionales latinoamericanos. Y cuando hablamos de la redefinición de los estados nacionales latinoamericanos, fundamentalmente lo que nos encontramos es realmente la presencia dentro del Estado-Nación de esos sectores que habían estado absolutamente enclavados en el contexto de las economías del siglo XIX, y ahí es como nos damos cuenta que existe una importantísima conexión entre lo que serían los populismos del siglo XX con el aparecimiento de una serie de teorías encaminadas a pensar la articulación de los sectores que habían estado desarticulados de los estados nacionales. Entonces estamos hablando, por ejemplo, del tema de los negrismos, del tema de los indigenismos, del tema de los tropicalismos, que es la base de la discusión, entonces, de los nuevos modelos de Estado-Nación que uno encuentra, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de Cuba, encontramos en el caso del Perú, y sin duda el caso absolutamente paradigmático que fue el caso de México, liderado por el tema de la Revolución Mexicana y la construcción de un Estado-Nación que tiene una matriz de lo que sería entonces el populismo, ese sector, el sector popular, que es justamente ese problema que no había sido claramente resuelto durante el siglo XIX, y bueno, que de hecho tampoco lo fue en el XX. Otro de los temas que evidentemente trabaja la Chloe Mouffe, y ya fue señalado por Luciana, es sacar el populismo de este carácter de manifestación espuria de la racionalidad política, ¿no es cierto? Es decir, era realmente considerado como el desecho, y más bien empieza a mostrar la Chloe la centralidad que tiene eso en la construcción de estados-naciones que tienen problemas estructurales en su propia construcción, y entonces ahí es donde repiensa de una forma muy interesante alguien que de hecho tuvo una experiencia muy parecida a la que tuvimos los latinoamericanos, que es el tema de Gramsci, y la necesidad de pasar del determinismo económico hacia un valor cada vez más importante del ámbito político, discursivo. Es decir, que más que la posición de los sujetos en el sentido estructural del término con respecto a la economía, las comunidades se construyen y las identidades se definen a partir de elementos políticos discursivos, y esto me parece a mí que es fundamental en el sentido en que muestra que al privilegiar la negociación política antes que el determinismo económico, los estados pueden llegar a conformarse en procesos de conformación de hegemonía por alianzas multiclasistas. O sea, no necesariamente los estados tienen un carácter monoclasista, sino que realmente tienen un carácter multiclasista. Y de hecho, si nosotros pensamos en la definición de hegemonía gramsciana, esto de que los distintos estamentos sociales se sienten copartícipes de una comunidad política en el sentido de que se apropian efectivamente los valores del sector dominante, eso le da un carácter bastante multiclasista a la conformación de las clases.
Esto creo que abre una serie de posibilidades en el sentido en que las identidades y las alianzas políticas tienen un altísimo grado de indeterminación y de eventualidad, que se reduce en la medida en que algunos de los estamentos logra tener la capacidad de convocar hacia los otros. Y también nos encontramos efectivamente con que hay conflictos, y hay todo el tema que tiene que ver con cómo las oposiciones pueden convertirse en antagonismos, o el interesantísimo proceso que además ha sido descrito por Luciana respecto a cómo una demanda específica de un sector empieza a convertirse en una demanda que es compartida por otros sectores, y eso va dándole efectivamente a la comunidad política un sentido de coparticipación y de sentirse miembros de la construcción de un escenario común, a partir de la construcción de lo que sería el reconocimiento de equivalencias en por parte de distintos sectores. Esto fue entonces una reelaboración de la teoría de la hegemonía de Gramsci, y fundamentalmente, a diferencia de Gramsci, Laclau y Mouffe ponen un muy fuerte énfasis en el tema del carácter político, el carácter indeterminado de lo político, o sea que no hay ninguna esencia realmente detrás de esto, y más bien empiezan a reconocer la posibilidad de la convocatoria, la interpelación. También tiene una gran inspiración incluso con Althusser, es decir, yo puedo no ser obrero, pero si hay un discurso que me interpeló como obrero, yo me siento partícipe de ser obrero, en el sentido en que efectivamente el discurso tiene la capacidad de construcción de realidades, y esto creo que abre en el ámbito de la cultura política una serie de campos realmente muy interesantes para irlos investigando y para seguirlos indagando, ¿no? Bien, en el 2005 hubo un texto también que es fundamental, que es el de la razón populista, donde Laclau muestra en el caso del populismo como una de las grandes experiencias donde se da la indeterminación de lo social y el peso de lo contingente, en vez de el cumplimiento de destinos inexorables por parte de algunos sectores. Es decir, el populismo es el lugar privilegiado donde efectivamente pueden confluir estos distintos horizontes y perspectivas de futuro, y pueden colocarse además en discusión. Bien, ¿qué es lo que ha pasado con respecto a el modelo de construcción del sector indígena en el caso del Ecuador? Y yo quisiera señalar fundamentalmente, primero, que en términos de la realpolitik, llamémoslo así, las movilizaciones indígenas que se han presentado en el Ecuador en las últimas décadas abrieron una posibilidad supremamente interesante con la experiencia de Pachacutic de conformar bloques populares contrahegemónicos, en los cuales efectivamente los sectores indígenas cumplían un rol importantísimo. Sin embargo, la experiencia de Pachacutic, que fue una experiencia en la cual efectivamente, en articulación con la CONAIE, fueron cumpliendo un rol importante dentro de la salida de Bucaram, dentro de las transformaciones políticas de las últimas décadas, a pesar de que hubo también un proceso de caída por el vínculo problemático que tuvieron con Lucio Gutiérrez. Pachacutic en un momento determinado significó la posibilidad de conformar un grupo que liderara una lucha contrahegemónica. Sin embargo, al interior de Pachacutic, ¿qué fue lo que sucedió? Como resultado, además de una serie de perspectivas internacionales que han tenido un gran peso a nivel nacional, los sectores etnicistas fueron rompiendo la alianza multiclasista y multiétnica que planteaba Pachacutic, y fueron privilegiando entonces una perspectiva de un sector puro, un sector purista, y nos encontramos entonces con que el escenario ese de conformación de un bloque popular se debilitó, y en su lugar apareció un escenario de una característica incluso bastante racista,
en el sentido contrario, donde las posibilidades de los sectores, de las alianzas de los sectores populares se fueron debilitando, y esto produjo entonces el aparecimiento de un nuevo sector, que fue el famoso forajidismo. Fue ocupando entonces este sector que el sector indígena ocupó en su momento, y nos encontramos entonces con que el forajidismo con unas características un poco distintas a la del indigenado fue el que empezó a dirigir en cierto sentido el movimiento del correísmo. Ahora bien, yo quisiera plantear algunas reflexiones sobre el problema de las relaciones entre el movimiento indígena y el gobierno en el contexto de estos últimos años. La CLOU y MUF son muy claros cómo a partir de los años 70 y 80, bueno, incluso antes, los sectores de izquierda han tenido la práctica de buscar de manera más o menos desesperada sectores que sean esenciales, es decir, sectores que realmente representen estas expectativas de manera esencial. Voy a leer lo que dicen ellos. Muchos se han puesto a la búsqueda a partir de los años 60 de un nuevo sujeto revolucionario privilegiado que vendría a reemplazar a la clase obrera, la cual habría fracasado en su misión histórica de emancipación. Los movimientos ecologistas, los movimientos estudiantiles, el feminismo y las masas marginales han sido los candidatos más populares para el desempeño de este nuevo papel, pero está claro que así no se escapa a la problemática tradicional, sino que simplemente se la desplaza. No hay posición privilegiada única a partir de la cual se seguiría una continuidad uniforme de efectos que concluirían por transformar a la sociedad en su conjunto. Todas las luchas, tanto obreras como las de otros sujetos políticos, tienen libradas a sí mismas un carácter parcial y pueden ser articuladas en discursos muy diferentes. Es esta articulación la que les da su carácter y no el lugar del que ella provienen. Esto me parece que es muy interesante en el sentido en que nos permite reconocer que el sector indígena es un sector político y no es un sector privilegiado por el lugar desde el que vienen. Y valdría la pena hacer algunas reflexiones respecto a esto. Si uno hace una comparación de las plataformas políticas de los movimientos indígenas de los años 20 y 30 en comparación con lo de los años 70, nos encontramos que el núcleo de articulación fundamental de los años 20 y 30 es la de la integración nacional. Incluso las teorías indigenistas, uno lo encuentra, por ejemplo, en el gran intelectual peruano Mariátegui, el gran intelectual del indigenismo. Su teoría es una teoría de integración de tipo mestiza dentro del ámbito nacional. ¿Cuándo empieza a romperse la relación entre sector indígena y sectores nacionales? Lo encontramos en el momento del auge del neoliberalismo, es decir, cuando el imaginario nacional empieza a sufrir una fuerte crisis. Estamos hablando de finales de los años 60 y de los años 70, y esto se radicaliza en digamos, ¿cuáles son los sitios donde se empieza a originar esto? Un sitio muy interesante es en México, donde empiezan a originarse en las teorías que ya no son de corte indigenista, sino neoindigenistas o indianistas, que se denominan. El sector de los neoindigenistas o de los indianistas mexicanos lo que plantean fundamentalmente es que existen diferencias ontológicas radicales e irreconciliables entre los sectores indígenas y los estados-naciones. Y se plantean incluso que existirían unas diferencias antagónicas e irreconciliables entre los sectores mestizos, que encarnarían la dominación per se, y los sectores indígenas, que encarnarían el carácter de dominados per se. Esto fueron teorías que empiezan a empoderarse a partir de los años 70, que están directamente vinculadas con el debilitamiento del Estado-Nación y que luego se profundiza su debilidad por el debilitamiento del paradigma de clase. Entonces esto nos plantea, de hecho, una serie de problemas en conformación de lo que serían las nuevas formas de soberanía. Sin embargo, dentro de los movimientos indígenas lo que nos encontramos es que existen tensiones, y el caso de Pachacuti es absolutamente paradigmático en ese sentido. Existen sectores que apuestan hacia un distanciamiento, que además están apoyados por teóricos internacionales muy influyentes. En el caso del Ecuador existen teóricos como por ejemplo Catherine Walsh, quien plantea directamente que el enemigo natural del indígena es el criollo,
es el criollo y es el mestizo. Es decir, lo que plantearía entonces en ese caso es que hay una imposibilidad de construcción de acuerdos populares porque hay una matriz esencial que conduce, es decir, que conduce a la imposibilidad de la construcción de esa esfera conjunta. Bien, hay otros elementos en el cual se nutren estas imágenes es decir, neoindigenistas. Una la encuentra uno en varios teóricos que son europeos y que están muy vinculados con Bolivia, muchos inspirados por Foucault. Plantean, por ejemplo, que el proceso de recuperación del rol regulador del Estado actualmente está directamente vinculado con un interés hiperdisciplinar. Retoman a Foucault para plantear que simplemente lo que se está viviendo en estos países del denominado socialismo del siglo XXI es un proceso de hiperracionalismo autoritario en el cual el Estado lo que está haciendo es realmente eliminar el carácter emancipador, o sea, naturalmente emancipador de los nuevos movimientos, y se toma el movimiento indígena como un sector antiestatal por excelencia, como que tuviera una lógica de comunidad versus Estado, y lo que se plantea entonces es que el racionalismo del Estado lo que conduce es a quitar ese carácter prístino y efectivamente cuasi moral de estos movimientos sociales. Lo curioso es que estas teorías, que son de hecho antiestatistas, coinciden fuertemente con teorías neoconservadoras, en las cuales plantean que el proceso de recuperación del rol regulador del Estado lo que significa es efectivamente quitar la posibilidad liberal, o sea, liberal de la sociedad civil, y lo que desarrollan realmente es un concepto bastante negativo con respecto a la libertad positiva. Es decir, lo que tienen es una noción positiva de la libertad negativa, pero el rato que el Estado establece unas reglas con respecto a la libertad positiva, plantea, hay unos sectores sociales que naturalmente representan una posibilidad que no tiene nada que ver con el Estado y que encarnan efectivamente la libertad. Cuando uno hace un análisis empírico de lo que sucede con estos sectores, sin embargo, se da cuenta que ni han sido emancipados, ni han estado por fuera del Estado, sino que han sido copartícipes también de la construcción de los Estados-naciones, y en muchos casos lo que han sido terriblemente sometidos a poderes locales que los han excluido. Y lo que encontramos más bien es que en muchos casos son microgrupos los que hablan a nombre de estos sectores, estableciendo una correlación muy parecida con los intereses neoliberales de tipo neocorporativo. Entonces, ese es otro problema, digamos, el tema del Estado, que es asociado como lo contrario a lo que es la sociedad civil, y esa sociedad civil normalmente, siguiendo un poco el planteamiento de la Chloe Mouffe, son vistos como una construcción emancipatoria por sí misma. También me parece interesante reflexionar sobre lo que plantea Pablo Ospina, uno de los más visibles representantes de la oposición de izquierda en el Ecuador, quien identifica también la recuperación del rol regulador del Estado como el doble proceso de cooptación y represión de los movimientos sociales. Ospina declara una radical oposición a la dirección que ha tomado el gobierno en favor de la meritocracia como forma de debilitar las tendencias corporativistas que caracterizan muchas de las luchas lideradas por los movimientos sociales y por partidos de izquierda en las últimas décadas, y en su argumentación termina reivindicando los intereses de grupos corporativos que controlaron sectores claves de la economía y la educación. Hay toda una serie de reflexiones en torno a lo que se considera una intromisión del Estado en el contexto de la educación cuando se apuesta hacia la meritocracia, y lo que se termina es dejando de lado unas décadas bastante complejas de historia de la educación, donde el Estado no intervino, sino que realmente lo que hizo fue favorecer a unos grupos corporados con sus intereses. Y esto no solamente sucede en el caso de lo que podríamos denominar la educación nacional, sino que sucedió también de manera especial en el caso de la educación intercultural, que realmente, si hacemos un análisis de lo que sucedió en las últimas décadas con la educación simple y llanamente fue terrible. Es decir, nos encontramos con que las tasas, por ejemplo, de caída del quichua
quechua, que hace 40 años atrás se llegaban hasta 30% de población hablante, en las últimas décadas se llegó hasta 7-8%. ¿Y eso por qué? Porque se abandonó bajo el pretexto de que de una manera más o menos silvestre y de una manera natural la gente iba a recuperar el quichua, y que cualquier forma de intervención sería un atentado contra ese carácter naturalmente emancipado de estos sectores. Bueno, hay otros teóricos de la oposición de izquierda donde me parece que ya, es decir, esto alcanza ya un nivel paroxístico. Natalia Sierra, a través de un discurso evocativo de la Escuela de Frankfurt, mediante el cual interroga con desconcierto por qué un gobierno que en su perspectiva representa una simple modernización del capitalismo se encuentra sin una vigorosa oposición de las mayorías, responde que la sociedad ecuatoriana está omnibulada por el fetiche del progreso. Luego de identificar al gobierno de Correa como un ejemplo claro de colonización del mundo de la vida por la racionalización capitalista encarnada en el desarrollo y el progreso, considera que la única opción está en los sustratos agrarios, encarnados en los grupos ancestrales donde se esconde la magia y los tejidos sociales y comunitarios que pueden rescatar el mundo de la vida disuelto por la racionalidad del capitalismo impulsado por Rafael Correa. Ahí me parece que realmente es un mecanismo absolutamente esencialista de construcción de los sectores sociales y especialmente del sector indígena. Por otro lado, creo que hay términos como cosmovisión que se han convertido en un fetiche del culturalismo antropológico, porque sirve para afirmar la creencia de que los indígenas son mónadas que construyen sus particularidades sin ningún vínculo con otro movimiento o sector social. Esta perspectiva tampoco tiene evidencia empírica, como lo atestigua una compleja histórica de relaciones fluidas entre indígenas con mestizos, colonos y afroecuatorianos, así como un proceso de construcción de identidad política que ha estado atravesado por la presencia de intelectuales metropolitanos e intelectuales nativos, sacerdotes, militantes de distintos partidos de derecha e izquierda y miembros de ONGs, entre otros. El esencialismo étnico eleva a niveles paroxísticos el peligro señalado por Laclau del esencialismo de clases, que concibe que uno de los sectores sociales pueda dar cuenta de la totalidad social y constituirse en su centro, negando el hecho de que la construcción de toda práctica hegemónica se da solo mediante la apertura de lo social y no puede ser reducida a la lógica de una fuerza social única. El concepto de cosmovisión es quizá la mayor expresión de la despolitización que se produce por el culturalismo, ya que remite a una noción de identidad cerrada, contraviniendo el carácter incompleto, relacional y polisémico que tiene toda identidad. De igual manera, es un concepto que construye a los indígenas no solo como categorías cerradas cultural y simbólicamente, sino que también crea una oposición esencial entre indígenas y mestizos bajo la lógica de víctimas y victimarios, que imposibilita no solo la construcción de cualquier posibilidad de alianza popular, sino que también alimenta nuevas formas de racismo. Como dije, el caso de Catherine Walsh me parece que es bastante evidente, y yo creo que lo que habría que hacer entonces es, en términos de Johannes Fabian, recoetaneizar efectivamente a los sectores étnicos, darnos cuenta que compartimos un lugar y unos horizontes, que no existen diferencias esquizocrónicas, digamos, que no están viviendo en otras temporalidades, sino que los procesos de construcción, de construcción de hegemonía atraviesan el reconocernos como partes de una misma temporalidad. Bueno, gracias.